Vamos a darle gracias a Dios por la victoria que el Señor nos ha dado. Damos gracias a Dios a todos los que nos ven. Podemos declarar en fe que con poder fue levantado el Señor Jesucristo y nos ha dado la victoria por medio de su resurrección. Efectivamente, mis amados hermanos, la familia de Dios y todos los que nos ven desde muchos lugares, cualquiera, donde quiera que estés, te damos la bienvenida y queremos que sepas que hoy es un día especial donde podemos declarar que Jesucristo vive, que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Sabemos todos nosotros que el Señor Jesucristo pudo claramente manifestar a través de su resurrección el poder que Dios le había dado, porque dice la palabra, hablando Jesucristo, que Él podía tomar su propia vida y entregarla por nosotros y volverla a tomar. Él tiene el poder y a través de ese poder manifestó su divinidad y manifestó declarando la seguridad de nuestra salvación a través de la resurrección de los muertos. A través de su resurrección, poder entonces así garantizar nuestra salvación. Por eso es importante la declaración de fe de que Jesucristo ha resucitado de los muertos. Esta es una doctrina fundamental. San Pablo claramente lo declara y dice la Escritura que si Cristo no resucitó, dice Pablo, vana es entonces nuestra fe y vana es entonces nuestra predicación. Entonces, ¿de qué hablaríamos? De un Dios muerto. Pero Jesucristo resucitó y está a la diestra del Padre. Antes de tomar nota de lo que vamos a hablar el día de hoy, quiero que escuche también esta otra declaración, que efectivamente nosotros los que creemos en el Señor, que nos ha dado una nueva vida, hemos vuelto a nacer, prácticamente de manera espiritual hemos resucitado. Todos los creyentes hemos resucitado porque hemos pasado de muerte a vida. El Señor nos ha dado el perdón y cambió nuestro andar, nuestro caminar en la maldad, y ahora el Señor nos ha levantado y vivimos una vida resurrecta. Esta es otra declaración. Todos los creyentes vivimos una vida de resurrección. Por eso nos gozamos el día de hoy. Voy a leer una escritura que dice San Pablo en Romanos capítulo 4. Si están ahí, Romanos capítulo 4, donde habla todo el capítulo San Pablo acerca de la justificación de la fe de nuestro padre Abraham, un hombre de la fe. Habla de la fe de este gran varón, pero también habla de ti y de mí, los que hemos creído en Jesucristo. Le fue contada la fe a Abraham, y dice el verso 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿Cuántos de ustedes pueden levantar su mano y decir, mi fe es contada porque yo he creído en aquel que vive y reina para siempre y ahora gobierna en mi corazón? Por eso sigue diciendo, a los que quienes ha de ser contada, dice el verso 24 de Romanos 4, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Señor fue entregado y murió en el Calvario por esas transgresiones, pero garantiza nuestra justificación, el haber declarados perdonados y justos a través de su resurrección. Vayamos entonces ahora al tema que quiero darles en el Evangelio de Juan,
Quería hacer algunas declaraciones de lo importante que es fundamental la doctrina de la resurrección. La tumba del Señor está vacía y el Señor vive y estamos felices porque Dios a través de los tiempos es un hecho histórico real donde pueden ir las personas hasta el mismo Jerusalén donde Jesús fue crucificado y cómo fue sepultado. Allí en esa sepultura está vacía. Jesús vive y está a la diestra del Padre. En el Evangelio de Juan, vayan conmigo por favor, antes de darles el tema está en la porción bíblica que vamos a leer. Todos por favor, Juan, el Evangelio, dicen que es el Evangelio de las señales, el Evangelio de Juan. Y en el capítulo 20, versículo 19 al 21. Vamos a dar lectura. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Cuándo? El domingo. ¿Sí? Dice la escritura, esa misma noche del domingo, el día que resucitó, ese mismo día, estando las puertas cerradas. ¿Estando qué? Las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban. Como hoy en día, ¿verdad? Tenemos nuestras puertas cerradas en nuestras casas, ¿sí o no? Y los discípulos estaban amedrentados, estaban a la expectativa si Cristo iba a resucitar y recordaban las palabras de Jesús que Él iba a morir y al tercer día se iba a levantar. Jesús mismo profetizó su muerte y resurrección. Y dice la palabra, sigue diciendo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, donde estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús. ¡Qué hermoso! Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos encerrados en casa? Los discípulos estaban encerrados en casa y por miedo a los judíos, ¿qué iba a pasar? Nosotros somos seguidores del maestro y vamos a ser perseguidos también. ¿Qué va a pasar con nosotros si mataron a nuestro maestro? ¿Nos irán a matar a nosotros? Y por causa del miedo y del temor, ellos estaban encerrados como ahora hoy en día, ¿verdad? Todo el mundo está encerrado en sus casas y dice, ¿qué va a pasar con este virus? En aquel tiempo estaban reunidos de miedo por causa de lo que había sucedido. Por eso hoy quiero hablar sobre Jesús resucitado está en casa. Jesús resucitado está en casa. ¿Cuánto lo creen? Jesús vivo se presenta ante ellos, atraviesa la pared, porque Él, dice la escritura, que Él se manifestó durante 40 días. Él, con cuerpo resucitado, se presentó ante muchos de los discípulos. De hecho, algunos ya lo habían visto. ¿Y qué había pasado? Ya lo habían visto. Ahora, ¿dónde estaban los discípulos? Antes de saber qué había pasado con Jesús, cuando algunos o algunas lo habían visto resucitado, habían escuchado a Cleofas, habían escuchado a María Magdalena, resucitó. ¿Y dónde estaban ellos? Encerrados, pero Jesús se presenta con ellos. El Señor está contigo ahí donde estás, en tu casa encerrada. Ahí, familia, donde estamos encerrados, el Señor se aparece y Él está ahí con nosotros. Esto es lo maravilloso de que los discípulos en la primera época de la historia de la Biblia, es muy claro definir la estrategia que tuvieron los discípulos. Cuando la iglesia era creciente y cuando se declaraba, los apóstoles estaban declarando el Señor que murió por sus pecados, tal como el Señor les había dicho que fueran a predicar.
las buenas noticias de la salvación, que Cristo había venido a manifestar su amor para salvación a la humanidad. Y la gente empezó a reunirse en casas. Los discípulos al inicio de la iglesia, en casas, en los aposentos, ahí se reunían en casas. Ahora yo les pregunto, ¿Jesucristo está ahora en tu casa? ¿El Cristo resucitado está ahora en tu casa? Los que hemos creído en Jesucristo sabemos que Él está en casa. Es lo maravilloso de los grupos familiares, la gran estrategia de poder estar juntos. Y puedo preguntarles el día de hoy, ahora, ¿en qué lugar están los discípulos como iglesia pequeña entre semana y como iglesia grande entre semana en el grande auditorio? Pero por causa de la situación no podemos estar en un auditorio ahora. Pero los discípulos estaban en casas, en cada hogar. La casa se abría para predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación a los perdidos, y enseñaban la palabra de Dios a los nuevos convertidos, aquellos que habían entregado su vida al Señor y entonces eran instruidos en la palabra. Sabemos que Jesucristo es el centro de nuestros grupos familiares. Ya lo dijimos en una ocasión, de manera que Cristo es el centro en las casas donde se predica la palabra. Qué maravilloso que hoy en día las familias puedan predicar a Jesucristo a sus hijos, a los parientes, a los que están ahí, meditar, leer la palabra, orar e instruir en la palabra, así como lo hacían los discípulos en la primera iglesia, y lo seguimos haciendo ahora. Dice la escritura en Hechos 5:42. Hechos 5:42 dice que los discípulos anunciaban la palabra de Dios en el templo y por las casas todos los días. Qué maravilloso. De hecho, en la casa de un discípulo también ahí se abrieron las puertas. En la casa de Juan Marcos, su madre María, donde estaban muchos discípulos orando. Y así en muchas casas. Qué maravilloso es saber. Ahora hoy en día decimos las puertas cerradas. Los discípulos estaban con puertas cerradas, pero el Señor ahí estaba con ellos, mostrándole las heridas, diciendo: yo no soy un fantasma. Hasta almorzó con ellos. ¿Qué creen? ¿A cuánto les gusta almorzar, verdad? Y podemos almorzar con el Señor porque estamos con un Cristo vivo en nuestra casa. Y donde quiera que estamos, Él está ahí presente. Hay diferentes tiempos en la escritura donde nos muestra que había puertas cerradas en diferentes tiempos. ¿Qué se le dijo a Noé, por ejemplo? Sí, Noé, al que se le dijo que construyera un arca. ¿Qué se le dijo a Noé antes del diluvio? Le dijo: enciérrate adentro del arca con tu familia. ¿Qué tenían que hacer los israelitas antes de que llegara la última plaga? ¿Sí? Cuando estaban cautivos en Egipto. ¿Qué tenían que hacer? Dios dio instrucciones claras: que se encerraran en su casa como familia y merendaran un cordero. Compartieron el cordero para ofrecer una declaración de la liberación del cordero inmolado en sus casas, celebrando la primera Pascua. ¿Qué tenía que hacer Rahab? Sí, Rahab, una mujer que era de Jericó, antes que la ciudad fuera destruida. Quédate en casa, enciérrate en tu casa con tu familia. Estos son casos de desolación. Es casos de donde iba a pasar un juicio como el diluvio. Iba a pasar la plaga tremenda de la muerte de los primogénitos en Egipto. Iba a ser destruido Jericó. Escúchenme, hay casos de desolación donde puede estar uno encerrado para protección. Y la Biblia así lo dice. Pero también hay casos de bendición.
Los discípulos estaban encerrados y estaban temerosos, pero el Señor estaba ahí manifestando su poder como un Cristo resucitado, donde se presenta en medio de su casa. Pero también podemos ver dónde estaban los discípulos antes de que descendiera el Espíritu Santo. ¿Dónde estaban? En una recámara, en un cuarto, encerrados, esperando la unción, el derramamiento en el día del Pentecostés con la manifestación del Espíritu Santo. Qué interesante saber eso. Ahora bien, hay un hecho histórico. En el tiempo del año de 1967, a mediados de ese año, el 5 de junio, para ser exactos, al 11 de junio, se le llamó, como muy conocida, la Guerra de los 6 días. Cuando Egipto, Siria y Cisjordania iban a declarar la guerra a Israel. Casi tenía 2 décadas de haberse instituido Israel como nación, en 1948. Y se dice que la promesa estaba ahí y que hubo grandes milagros de protección. Porque hagan de cuenta que hizo una emboscada a Israel y entonces pudo llegar a la península de Sinaí y también llegar a un lugar donde se llama el Golán. Y entonces pudieron cubrir el territorio de Israel, donde siempre históricamente y hasta hoy en día los palestinos están queriendo usurpar o reclamar, es la palabra, reclamar esa tierra. Tierra por la paz. Se oyó una frase y después de varios años y después de la guerra, que fue una victoria tremenda, rotunda, tremenda victoria de Israel. Ahí no intervino ningún otro país, solo Israel. Y entonces fue protegido. Posteriormente tuvieron que hacer negociaciones de paz y fue cuando en el año de 1969 empezaron a establecer acuerdos. De hecho, el año pasado, en el mes de junio, acaban de establecer otro acuerdo donde intermediario es Estados Unidos, para que los territorios que supuestamente están invadidos por Israel, los palestinos o los árabes, puedan entonces decir que basta de más guerra. Pero aquí lo que quiero yo notar es que cómo fue la bendición de que Dios protegió a Israel en esa guerra. Hay testimonios, hay videos donde un comandante de una grande tropa iba corriendo y en eso se presentan como miles de soldados de opositores de egipcios o sirios, y venía él corriendo solo y dijo, no, pues ¿qué pasó? Y entonces él da testimonio de que ellos levantaron inmediatamente las manos y él estaba solo corriendo. Cuando levantó las manos, entonces los tomó presos y los llevó hasta su propio batallón. Y muchos dicen que lo que vieron fueron ángeles que protegían a Israel. Bien dice la escritura que uno hará correr ¿a cuántos? A 10,000, ¿verdad? Y se declara claramente y determinante la promesa de Isaías 26 ante esta guerra de los 6 días, donde dice Isaías 26:10, donde todas las familias en ese tiempo, en 1967, en esta guerra, dice Isaías 26:20, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. Sí, no duró la guerra muchos meses. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Así dice la escritura. Porque he aquí que el Señor sale de su lugar y traerá protección contra los enemigos de su pueblo. El Señor trae protección y cuidado. En este tiempo histórico sabemos que podemos estar encerrados, pero Dios está tomando el control de todo lo que está pasando, ¿no lo creen? Porque Dios es fiel,
Porque Dios está entre nosotros como un Cristo vivo, un Cristo resucitado para la gloria de Dios el Padre. Ahora bien, es importante notar que Jesucristo siempre tomó en cuenta la visitación en las casas. En las casas. Así como se presentó Jesucristo cuando estaba presente los discípulos, exceptuando Tomás. Después se les presenta, después de 8 días, se presenta estando también Tomás, que no creía. Y fue cuando dobla sus rodillas y le dice: Señor, ahora he visto tus heridas en tus manos y en tu costado. Señor mío y Dios mío, el que vive es el Señor, mi Señor y mi Dios. Lo podemos declarar. Jesús visitando las casas y los hogares. Hay un objetivo muy claro por la cual el Señor está en casa hoy en día. El que vive y reina. Estuvo con Simón el fariseo en su casa cuando fue invitado por Jesús. Estuvo en su casa, y una mujer que era juzgada como pecadora fue perdonada. Ante esa invitación de estar en su casa de Simón, Jesucristo perdona y libera a esta mujer pecadora. También va a la casa de Jairo, donde él era un principal de la sinagoga, que su hija de 12 años estaba moribunda, luego muerta. Jesús, entrando en casa, dice la Biblia, fue resucitada. Jesucristo entra a la casa de Zaqueo porque le dijo: es necesario que pose hoy en tu casa. Era un hombre prominente, un hombre oficial de gobierno, pero era un ladrón arrepentido, donde vino en esa casa con un Cristo vivo, un Cristo poderoso, donde le salvó y perdonó de sus pecados. También estuvo en la casa de Mateo. Después de haberle llamado, lo invitan y es juzgado Mateo, y Jesucristo diciendo: ¿quién es el Señor que vive entre pecadores y publicanos? Y es cuando Jesús hace una declaración: el enfermo tiene necesidad de médico, los sanos no tienen necesidad de médico. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pedro, en la casa de Pedro también vino Jesús a casa de Pedro y vio la necesidad de sanar a la suegra de Pedro. ¿Cuántos se gozan por eso? Las suegras no están de lado. El Señor le interesa a las suegras. El centurión también, aunque él no era digno de que Jesús estuviera en su propia casa, dice: por eso no me sentí digno de ir ante ti, pero tengo un siervo que amo mucho y está moribundo. Y mientras iba, dice la Escritura, mientras iba a casa, dice: no vayas, no soy digno. Tú tienes poder y autoridad, le dijo el soldado a los que venían, cuando venían ya a la casa, iba llegando a la casa: no soy digno, Señor, de que poses en mi casa, porque yo soy hombre bajo autoridad, pero tú di tu palabra y mi siervo será sanado. No entró a casa, iba a la casa del soldado. Sin embargo, al regresar a casa, dice la Escritura ahí en Lucas 7, el Señor sanó al siervo del centurión. Qué maravilloso es saber que hay sanidad, que hay liberación, que hay protección cuando nosotros estamos con un Cristo vivo. Pero no solamente Jesucristo está con nosotros, Jesucristo está en nosotros. La Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el Espíritu de Cristo está en usted, que ha creído en Jesucristo. El Espíritu de Cristo está en nosotros, a los que hemos creído. Dice la Escritura: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Es el Espíritu mismo de Cristo que está viviendo en nosotros. Y nosotros somos morada, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice San Pablo en 1 Corintios 3:16:
¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? El mismo Espíritu de Cristo está en ti. El Señor habita en ti. Y donde quiera que vayas, donde quiera que estés, el Señor está ahí, morando en tu corazón, morando en su tabernáculo del corazón que le ha permitido morar. Pero quiero que veamos la verdad ahora para concluir este mensaje. Quiero que veamos ahora con la verdadera realidad de lo que estamos viviendo hoy en día. El Señor quiere habitar en su casa. Hay muchos que no han dado lugar a Jesús, sí, al Señor resucitado, en su propia casa. De hecho, Jesucristo, cuando iba a nacer de José y María, iban a ser empadronados en la ciudad, en su ciudad natal, en Belén. Y mientras iban ellos a Belén, dice la Escritura, que entonces estaban preocupados José y María antes de nacer el Salvador, y entonces estaban solícitos en buscar hospedaje. Los hoteles estaban cerrados como hoy en día. No, estaban abiertos, estaban llenos, estaban saturadas las casas. No había lugar para que Jesús naciera. Y hoy en día, déjame decirte, todavía no hay lugar en el corazón de mucha gente. No solamente en el corazón, rechazan a Jesucristo, el que dio por amor a nosotros, dio su vida para liberarnos de nuestros pecados. Jesucristo, el que resucitado, no había lugar para ellos en el mesón, porque tuvieron que acostarlo, envolverlo en pañales y acostarlo en un pesebre. Sí, en un lugar donde comían las vacas. Y hoy en día todavía no hay lugar. Ahora, aún peor, Dios hace un llamado en el libro de Apocalipsis capítulo 3, que las iglesias, escúchame, esto es tremendo. Hay congregaciones frías, hay grupos de cristianos frívolos, hay grupos de cristianos que se llaman cristianos, que han sido indiferentes al amor a Dios, porque viven en el materialismo, viven apartados del Señor, y han sacado a Jesús de sus vidas. De tal manera que el Señor dice enfáticamente en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta de la iglesia. Está llamando, es un mensaje a las iglesias. Estoy llamando a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesucristo quiere habitar en tu casa, en tu iglesia, en nuestro medio. De hecho, hoy en día los creyentes, los hijos de Dios, el Señor nos está llamando en este tiempo, ante esta contingencia, a hacer dos cosas. Escúchenme, a hacer dos cosas que dice el Evangelio. Jesús claramente lo menciona y quiero que lo tomen muy en cuenta. Quizás en estos tiempos de desolación, de desesperanza, de ansiedad, nosotros los que hemos creído en Cristo tenemos esperanza, porque Cristo es nuestra esperanza. Pero el Señor dice enfáticamente: cuando dos de ustedes se reúnan en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. ¡Qué bendición! Sí, ahí en tu casa, si solamente dos fueren, que se pusieran de acuerdo de cualquier cosa que pidieran al Padre en mi nombre, yo estoy ahí para escucharles. Tal como estuvo Jesucristo cuando entró a ese aposento con los discípulos encerrados. Y la segunda cosa, saber que no solamente el Señor está entre nosotros, sino el Señor nos pide a los hijos y a las hijas de Dios que busquemos su presencia. Sí, Jesús dijo claramente esta palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 6. Y quiero dar lectura. Dice: mas tú, dijo el Señor, mas tú cuando ores, o sea, lo da por hecho que oras, lo da por hecho de que tú tienes comunión con Él. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, sí, entra en tu recámara
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué bendición es saber que el Cristo que vive está entre nosotros y poder entonces establecer un parámetro de fe que es ilimitado. Confiamos de que el Señor no solamente está contigo, ahí donde estás, sino está en nuestro propio corazón, habitando en esta morada, en este su templo, para que Dios se glorifique en nosotros y vivir en la victoria que el Señor siempre nos ha dado. Podemos levantar nuestra mano ahora y decir: Jesús vive, Jesús vive, porque Él reina para siempre. Y Jesucristo, el resucitado, el que vive, está en tu casa. Dios les bendiga, les amamos y que el Señor les guarde. En un momento vamos a de manera continua, o sea, continuamente, para que no se distraigan, vamos a continuar, por favor, a participar de la cena del Señor. Hicimos la convocatoria a toda la familia de Dios para que participemos de la cena del Señor. Así que vamos a pasar aquí abajo y vamos a pedirle de favor a las hermanas para que vengan, y todo el grupo, para que estemos listos, por favor, todos los que debemos estar preparados. Dice la Escritura que vamos a participar de la cena del Señor. El Señor instituyó, la noche que fue entregado, el Señor instituyó la cena. Y qué maravilloso saber que Jesucristo instituyó la cena. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. El Evangelio en la Escritura dice que esa noche que fue entregado, ahí en Lucas 22, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Jesús se sienta a la mesa para instituir esto que nosotros le llamamos ordenanza, donde podemos nosotros tener una comunión con el Señor y poder recordar lo que Jesucristo hizo en el Calvario por nosotros. Qué bendición. Por eso Él dijo: haced todas las veces que lo hicieres, haced esto, todo lo que hicieres, todas las veces, en memoria de mí. Y miren lo que dice la Escritura. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y él con sus discípulos, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Vamos a pedir, por favor, todos los que están ahí en casa, ya les habíamos comentado que se prepararan con su vaso, su copa de jugo de uva y el pan para participar de la cena del Señor. Así que se van a distribuir, por favor, mientras lo repartan con devoción. Todos pueden tomar su vaso que han preparado para poder participar de la cena del Señor. Gracias, Jesús.
Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre Hay poder en su sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Muy bien, todos están listos con su, pasen por favor para que todos tengan ya preparados para poder participar de lo que Dios ha instituido y así nosotros participar en la comunión del Señor. Vamos a hacer una oración para que todos por favor tengan su pan y su jugo de uva. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este pan y por este jugo. Bendícelo, Señor. Te damos gracias porque podemos participar de la comunión contigo. Queremos estar cada día de nuestra vida, Señor, permaneciendo contigo, produciendo el fruto que tú quieres. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste en el Calvario al derramar tu sangre en la cruz y resucitando de entre los muertos para poder garantizar nuestra salvación. Gracias, Padre, por Jesucristo. Te damos gracias. Amén y amén. Ahí donde están, yo les voy a indicar cuando tomemos todos la copa. Primero el pan y luego la copa. Dice así la Escritura: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Participemos todos del pan que simboliza el cuerpo de Cristo. Maravilloso saber que un día en el reino de Dios vamos a estar con Él también participando de las bodas en una gran cena. Y sigue diciendo el Señor: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Tomemos todos el jugo de uva, que representa la sangre de Cristo. Inclinen su cabeza
Todos inclinen su cabeza, ojos cerrados. Ahí donde estás, en tu casa, por favor, con devoción digamos: Señor, gracias, porque podemos recordar, Señor, el glorioso día de nuestra salvación y perdón. Gracias porque ahora podemos recordar juntos, como familias, la bendición que nos has dado de garantizar ese perdón y salvación, esa vida eterna, mediante tu resurrección. Estamos de fiesta y nos gozamos en ti, Señor, porque queremos permanecer en ti, viviendo en comunión plena contigo de manera permanente. A ti sea la gloria por siempre. Y todos decimos amén y amén. Dios les bendiga, les amamos y vamos a seguir escuchando otra alabanza. Otra alabanza. Hay poder en la sangre que fluye por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluye por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Para terminar esta reunión, la pastora va a dar unas palabras, le voy a dar el lugar para que todos pongamos oído atento a la voz de la pastora. Gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, que vino para darnos vida. Y todos decimos en la de 3, 1, 2, 3. No está aquí, ha resucitado. Una vez más, en casa, no está aquí, ha resucitado. Gracias. Que esta fe no quede muerta. Esta fe tiene que vivir así como Jesucristo salió victorioso. Nuestra fe debe de estar viva en este COVID-19. Y pronto vamos a salir de esta situación y vamos a seguir victoriosos porque Jesús vive y nosotros también viviremos.